Ya. Buenas noches, Orlando y Vicente Bedoya Pineda. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de la Facultad de Educación, especialidad de Educación Física, y hoy nos sentimos orgullosos de entrevistar a un literato pariqueño. Gracias. Orlando Vicente Bedoya Pineda estudió en la Universidad Literatura y Lingüística, Historia y más tarde Antropología en la UNSA. Poeta, ensayista, investigador, editor y gestor cultural en la ciudad de Arequipa. Desde el 2000 dirige la revista de creación literaria Enroque y Verbos Y más versos. y más versos. Director del Círculo Poético Enroque de 2001 al 2004. En el 2003 es nombrado a nivel nacional el poeta más joven en el encuentro del escritor Antonio Cornejo Polar, que se realizó en Arequipa. Ganador del primer puesto de la categoría de poesía y ganador de los Juegos Florales Universitarios 2013, género poesía. También ganador del primer premio de categoría cuentos, Javier Heraude 2010, organizado por la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales. Y en el 2021 ganó un premio en Argentina con el poema Poemas de Amor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, comenzará nuestro compañero a decir unas pequeñas preguntas hacia usted para que ver qué es por qué nos deja esta actividad, ¿no? ¿Ya? Buenas noches. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál fue su mayor inspiración para que se dedique a la literatura? Ya, eso es una pregunta un poco compleja, pero que entraña a la vez una sencillez, ¿no? A mí lo que más me motivó fue la poesía. Y aunque parezca curioso, ¿no? Es que la literatura que se lleva como disciplina entraña diversos géneros. Y en mi caso, el género de la poesía fue lo que me encaminó a ello, ¿no? A estudiar literatura. Eh, yo en cierta medida me sentía como, wow, ¿dónde puedo encontrar los poetas, ¿no? Para estudiar. Porque no había, a finales de los 90 no había esa resonancia que tiene actualmente la literatura o la poesía, ¿no? Solo era hecha por, era como un sector, pero a la vez oculto, ¿no? Parecía como que los poetas fueran extintos y en mi adolescencia, aparte, ¿no? De los sentimientos encontrados y las exploraciones que uno hace a la realidad, mmm, me sentí más pleno en la poesía, ¿no? Incluso fue un motivo, si no estudiaba acá en Arequipa, a mí me iba a ir a Argentina, porque me decían que ahí sí enseñaban poesía, ¿no? Entonces yo ingresé a literatura, pero en literatura no es que te enseñen poesía, es un curso, ¿no? Que hay, pero yo me propuse desde ahí, cuando ya ingresé a literatura, generar lo que es poetas, movimientos literarios y que circule, ¿no? Y se dé a conocer los nombres arequipeños que ya existían en tradición, que desde luego muchos no conocían. ¿Otra pregunta Muchas o gracias. algo más? Sí, ¿Puedo la responder? segunda pregunta, ¿se me escucha? Sí, le escucho. Sí, la segunda pregunta sería, hablando de inspiración, ¿qué ha sido más fértil para su inspiración, el sufrimiento o felicidad? Ya, aunque es una pregunta que entraña dos caminos, eh, yo diría que quizás cuando uno escribe,
puede creer que está feliz, pero para sostener la felicidad, sin querer, sufres. O también podemos decir que quizás es difícil la experimentación o las experiencias de la vida a día, y bueno, y luego y develar en la realidad una experiencia sensorial que luego va a ser plasmada en un texto que aparentemente me va a llevar a la felicidad. Pero yo diría que ambas son parte del componente de la escritura, ¿no? No podría decir que la felicidad es estática o el sufrimiento sea un río, ¿no? Que nos lleva hacia algo. Creo que, pero en mi caso, como me has preguntado, ¿no? Eh, en mi caso quizás fue ninguna de las dos. Yo añadiría que quizás fue un poco la angustia, ¿no? La angustia de la existencia, de la vida, de la realidad, ¿no? Y que bueno, si tú lo mides, desde luego, tiene un peso de sufrimiento, pero el sufrimiento ahora desde qué ángulo lo podríamos ver, como un agente que libera o como un agente que esclaviza o como una carga que pesa. Por eso decía que un poco compleja la pregunta. Muchas gracias. La última pregunta de mi persona sería, ¿qué ha significado para usted el amor en su vida? Ya, bueno, esa es una pregunta aparentemente personal, pero es un tópico, ¿no? En la literatura es un tópico muy extenso, es un valor. Los escritores pueden hablar de libertad, de amor, de justicia, pueden hablar del carpe diem, ¿no? Que es el vivir el momento. Y cuando la gente aborda el amor, en este caso, ¿qué es para mí el amor? Es un sentido muy amplio, ¿no? No es solo como lo manifestaríamos normalmente en una sociedad, ¿no? Erich Fromm hablaba sobre 4 diversidades de amar, ¿no? La de pareja, que es la pasional, la divina, que es hacia Dios, eh, la fraternal, que es entre hermanos, y la filial entre padres, ¿no? Cuando escribes poesía, se conjugan todas estas realidades, ¿no? Entonces el amor se convierte en algo universal, una realidad, y a la vez se acerca un poco pues a lo místico, ¿no? Porque ya lo hermenéutico quizás porque entraña nuevas formas de expresar el amor, ¿no? Escarba lo que es el corazón, pero a través de la mente, encontrando nuevos símbolos. Entonces, muchas veces la gente piensa que el poeta cuando escribe de amor va a decir cosas o metáforas hermosas, no siempre, ¿no? Eso lo van a demostrar los poetas surrealistas, ¿no? Y eso desde los simbolistas con Arthur Rimbaud, ¿no? Que consideraban que el amor perfecto era la mujer con una úlcera en el ano. Entonces, como podrás ver, eso era la horrenda belleza. Te estoy hablando a fines del 800, ingresando al siglo XX, hace más de 100 años. Entonces, eso puede asustar a la gente, ¿no? Entonces, cuando uno habla de amor, eh, puede ser extendido en la metáfora o puede ser una metáfora más retórica o amable, ¿no? Cada sociedad exige la forma de expresar el amor y escoge su lenguaje, ¿no? Muchas gracias. Le doy pase a mi compañero. Buenas noches. Muy Buenas noches. interesante lo que nos acaba de decir y yo le voy a hacer las 3 siguientes preguntas, que ¿es importante Ya, para Brian. usted la curiosidad en la literatura? Desde luego, la curiosidad es un componente muy importante en el quehacer literario, pero en todas las disciplinas y creo que con especialidad en la filosofía, pero en la poesía o en la literatura, si lo vamos a centrar más, es el extrañamiento, es la forma nueva como ves la realidad. En cambio, la curiosidad es para el científico o el filósofo, ¿no? Tienen curiosidad de cómo funciona la realidad, cómo se manifiesta la realidad. El poeta se extraña, ¿qué estoy viendo en la realidad? ¿Por qué veo eso? ¿O siento eso?
o cómo se manifiesta en la realidad, ¿no? Entonces, por eso quizás en las metáforas hay giros novedosos que entrañan larvas de la psique, ¿no? Que pueden estar ligadas a la infancia, a experiencias de la realidad, traumas sociales o de identidad, ¿no? En general. Pero el extrañamiento es la forma más adecuada, no digo única, sino para poder no mirarlo de manera prejuiciosa la realidad o segmentada o etiquetada, sino es tratarla, verla desnuda, desconocida, ¿no? Ese es el extrañamiento. Ya. La segunda pregunta sería, ¿qué opina usted sobre la desaparición de la literatura en estos tiempos? Ya, esa pregunta me parece muy, así, muy curiosa más bien, pero en el sentido más eh, popular quizá, ¿no? La literatura antes de 1800 era considerado solo para una élite, la gente leída, la gente culta, ¿no? Los aristócratas y alguno que otro burgués. Pero poco a poco la literatura ha cambiado de concepto y se llama aquel que hace, construye o digiere literatura, ¿no? Se la ha extendido en ese criterio. Ya no es la persona culta, sino, sino aquella que, bueno, ¿no? Se encuentra con las letras o en un sector de las letras. Pero, un momento, en el siglo XXI es necesario decir que vivimos en una era de la información, según Peter Drake, ¿no? Y justo desde el 2000 para adelante, con la globalización, no ha existido en la historia de la humanidad mayor producción en las letras y difusión y consumo. Entonces, ahora la literatura es vista como, a través de la posmodernidad, como un ente abarcativo, ¿no? Que abarca a la ciencia, a la historia, a la antropología, que abarca todo aquello que contenga letras, ¿no? Se ha perdido la idea de la bella letra, que es por eso es literatura, ¿no? Literature, que es la bella letra, ¿no? Eh, eh, entonces se ha especializado en géneros, ¿no? Como la lingüística del arte, que ahora sí se conoce a la tratativa de la literatura. Pero se confunde muchas veces cuando alguien escribe un cuento o una novela o una poesía o un ensayo y considera que como son los géneros de la poesía está haciendo literatura, ¿no? Pero se debería enfocar, ¿no? Ahora, la literatura creo que no se está perdiendo. Existe bastante acá en Arequipa, en el Perú, en América y desde luego en los otros continentes. Lo que ocurre es que como existe bastante información en el Internet, porque ya no solo es impreso, es digital la lectura ahora, eh, como parte de este modelo que vivimos, los jóvenes, los adultos y hasta los niños se asfixian, se ahogan en ese mar de información, ¿no? Pero algunos tienen suerte y llegan a la orilla de una buena literatura o una mala literatura para algunos, o una literatura mercantilista, o de momento, de coyuntura, ¿no? Y como no se preocupan qué es literatura en el fondo, o alguien les haya explicado qué implica, pareciera pues que no existe literatura, ¿no? Pareciera, pero sí existe muy buenos autores, pero que lastimosamente no están en las mallas curriculares, no se encuentran quizás en boca de los periódicos o de la prensa. ¿Por qué? Porque desde 1940 esa selección de qué leer o no leer ha sido abrazado por el marketing. Entonces el marketing a veces promueve a ciertos autores y a ciertas ideologías que le interesa a la realidad saber, ¿no? No todas las realidades, ¿no?
Y entonces ese es el problema, que crea como un espejismo, que no existe, pero no es que no exista, sino que la gente no se acerca, ¿no? No tiene un interés, ¿no? Espero haber respondido la pregunta. Sí. Mm, La tercera pregunta sería, ¿cómo hace usted para tener esa disciplina y esa creatividad en cuestión a esa creatividad en la literatura? Ya. Mm, Creo que me lo has preguntado en un sentido más, si es que se nace o se construye el escritor, No, ¿cómo o hace en otro usted para término. tener esa disciplina y esa creatividad de ser de literal? Ya. eh, para, para tener una vocación literaria, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, Desde luego, ¿no? Tienes que tener una abundante lectura, un interés a las letras, ¿no? Abrazarlas, nadar a la profundidad de las palabras, quizás en algún momento hasta pareciera que te van a ahogar, a asfixiar. La gente piensa que a veces las palabras permiten una comunicación, pero muchas veces las mismas palabras entrañan mucho más significados y el lenguaje se hace corto. Y esto, que el lenguaje español tiene más de 30.000 entradas léxicas, ¿no? Se diferencia de muchos idiomas porque es el más rico para definir una realidad. Entonces, ¿qué implica, no? Implica pues dominar el lenguaje. Implica leer bastante para saber los tópicos de muchos otros poetas que han escrito o no escrito sobre un tema, ¿no? Porque uno puede creer que como ha vivido y sentido, es el único que ha sentido y vivido, y que el poeta o el poema que ha hecho o el cuento que ha hecho, nadie más lo ha hecho. Y eso es mentira, porque al ser humanos heredamos una cultura, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Y entonces aparecen formas de pensar en nuestra cabeza que devienen de la educación, del contacto social, de la interacción y de otras lecturas previas, ¿no? Y hace creer que todo es novedoso, pero no. Levi Strauss decía que tanto la ciencia como la magia o como el alta pensamiento, como el nivel mítico del pensamiento, no hay diferencias, parten del mismo núcleo. A eso lo llamaba el collage. Entonces el ser humano no está construyendo conocimiento como pareciera, solo está refrescando el conocimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de ropa, no ha cambiado la vestimenta desde hace más de 10.000 años, ¿no? Los de antes, los primitivos, usaban igual ciertas indumentarias. Igual nosotros lo seguimos usando, solo que con ciertos arreglos propios de la época, ¿no? Ellos tenían su nivel de comunicación y creencia, igual que ahora nosotros lo tenemos con la ciencia, ¿no? A ese modelo Levi Strauss lo llama en sus textos, en mitologías, lo crudo y lo cocido, o lo fresco y lo podrido, ¿no? Que son formas de cómo se mueven nuestras estructuras en la realidad. Entonces, para poder desarrollar más la creatividad, fuera de la teoría, fuera de la lectura, uno tiene que tener disciplina personal, ¿no? O sea, organizar tu tiempo en general, porque nadie te lo va a hacer el poema, tú te lo vas a hacer, ¿no? Nadie te lo va a dictar. Tú tienes que contemplar la realidad, contemplar tu mente, tus sentimientos, cuestionarlos, porque muchos creen que lo que sienten ya es lo más prístino, ¿no? Pero no es así. Ya es una idea que alguien te lo ha metido. Entonces hay que sacar, como dicen, la basura de nosotros mismos para poder encontrar un lenguaje nuevo, un sentir nuevo. Eso implica en el trabajo interno. Eh, También reconocer cuál es la tendencia o la cantera que queremos profundizar, ¿no? ¿Qué es esto, no? A algunos les gustará más el tema del amor, otros el existencialismo, a otros los problemas sociales, ¿no? A otros la locura, quizás. Y así hay toda una diversidad en las temáticas que son los tópicos, y que como
nuestra existencia es corta, tenemos que por lo menos saber a cuál nos dirigimos, nos interesa o dominamos más o menos. Otra cosa, luego viene el ejercicio, que es ya la práctica. Tienes que dominar la técnica, porque para escribir o expresar algo, ya decía Rambo, ¿no? A nuevo contenido, nueva forma. Entonces, si tienes un nuevo sentimiento, tienes que expresarlo de una forma que no esté manifestada. Entonces, eso dificulta, ¿no? Y muchos de los poetas por eso buscan escribir lo que hoy se conoce como poemas artefactos, ¿no? Ya no quieren escribir solo en el soporte de la hoja. Usan lo digital, usan madera, usan a veces fierro, usan el collage, ¿no? Ocultan elementos de la realidad, pegatinas, como manualidades, presentan su obra de arte, ¿no? Y que muchas veces solo queda en una sola experiencia, o sea, porque no se puede reproducir a 5 o 6 ejemplares o a 2, ¿no? Queda quizás como una escultura, ese es el problema, lo efímero y lo eterno a la vez. Tercero, tiene que saber que socialmente escribir implica un sacrificio, ¿no? Porque muchos no van a creer en la vocación de uno. Por ende, uno tiene que creer en sí mismo y saber que está contribuyendo en la sociedad, en el espíritu de una época, de la cultura, ¿no? Muchos creen que el poeta solo es un simplón de emociones. No, el poeta es la representación de una época, de cómo se mueve un sistema, es como el profeta de una realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a tener tanto reparo en decir lo que siente y cómo se mueve la realidad, cómo se manifiesta la moda, lo que le disgusta, lo que le atrae, lo que le seduce, a través de una contemplación larga, ¿no? No es solo algo, un chispazo así, ¿no? Como muchos creen que, wow, me fleché y esta chica fue hermosa y escribo, ¿no? O esta experiencia fue la única, no. Para escribir un verso hay que haber leído mucho, mirado mucho, experimentado mucho, ¿no? Existe un poeta que él decía que prefería tener una tiendita de venta a estar cargando este estigma de escribir y de estar pensando todo el día. Se llamaba R. Pound, el poeta. No sé si he respondido. Muchas gracias por haber respondido mis respuestas. Y le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, sí, como usted dijo, ¿no? Es muy interesante lo que ha dicho. Y vamos con una siguiente pregunta que sería, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo le dedica usted al día en la literatura, como escribiendo, leyendo? Ya, como todas las disciplinas, existen formas de abordar tu quehacer. Ya voy a decir tu quehacer, ¿no? Ustedes que son docentes también. Y entonces eso implica, si lo van a hacer por compromiso, que implica como forma de vida, es decir, todo el tiempo están pensando como docentes y en este caso como poetas, literatos o ensayistas, todo el tiempo, hasta cuando enamoran o cuando van al mercado, ya, esa es una forma, ¿no? La otra es solo verla como un trabajo, que es hoy escribo cuatro hojas en una hora y después me voy a mi trabajo o tengo que ir a otra realidad y dejo de pensar en literatura, ¿no? Hasta volver a mi taller y seguir practicando, ¿no? O cuando me encuentro en una reunión, dejo de pensar como escritor o literato, ¿no? Eso se llama verlo de una forma más laboral, ¿no? Esas implicancias ya son elección personal de cada sujeto. En mi caso, en la pregunta, yo es constante, ¿no? No voy a decir que me quito la casaca, la chalina de poeta y abandono, no, es constante. Todo el tiempo estoy poetizando, miro la realidad con poesía o como narrativa, ¿no? Los hechos que ocurren me permiten ver una historia, ¿no? En las personas, en la gente. Y bueno, y las carreras de historia y antropología que estudié me permitieron contextualizarlo y saber por qué hacen o no hacen algo en una realidad las personas.
Por lo tanto, a mí me permite contarme una historia de ellos mismos, ¿no? Si es que lo tengo que llevar a ese modelo de la escritura. Ahora, muy bien, pero profundizando más a la pregunta, es ¿cuánto tiempo le dedico a la lectura? ¿No? O cuánto tiempo le dedico a plasmar las ideas, ¿no? Bueno, en mi quehacer, para mí, yo estoy todo el día leyendo, ¿no? Normalmente mi forma de vida es netamente intelectual académica. Yo tengo, no sé si será la suerte o la maldición, pero me dedico a tiempo completo a leer, ¿no? ¿No? En general, por las formaciones de mis estudios que he tenido, se convierte como una forma inevitable. Más bien, uno se angustia si es que no lee, ¿no? Dos, ahora, cuando escribo, más bien tengo que pensar qué voy a escribir. Ahí sí me organizo, ¿no? En horas un poema, en horas una narrativa o una investigación. Y la investigación por lo menos es de largo tiempo. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿no? Porque la poesía, la narrativa, son entes más de reflexión interna, ¿no? ¿No? Emotiva, quizás. Pero cuando hablamos de investigación, implica trabajo de campo, investigación, fichado, ordenamiento de ideas, ¿no? Redacción, citación, cuál es la hipótesis de la investigación, ¿no? Y cuáles son las conclusiones, ¿no? Entonces, ese es un trabajo más lógico frente al trabajo sensorial o emotivo, como se podrán ver, ¿no? Entonces, cuando me preguntaste cuánto tiempo le dedico, bueno, me he dedicado a eso, ¿no? Si tengo que hablar de mi vida personal incluso, no tengo hijos, ¿no? Entonces tampoco los pienso tener. Entonces, ¿por qué? Porque ya he dedicado mucho tiempo a la literatura, vamos a decirlo así. Y es ya más difícil volver al plano que normalmente la gente escoge, ¿no? Que es como verlo como una vocación laboral, que lo conjuga con la vida cotidiana de la vida cotidiana de los demás, ¿no? Que es trabajar, tener una familia, traer un sueldito, seguir trabajando, dormir y seguir trabajando y de vez en cuando picar la literatura, ¿no? También les va bien, pero en mi caso yo opté por el otro camino, ¿no? Que es el del sacrificio, porque implica dejar muchas cosas placenteras, sociales, y te entregas a tu vocación o a lo que mejor haces, ¿no? Sí, bueno, muy interesante, ¿no? Lo que ha dicho sobre su vida prácticamente, ¿no? Todo el tiempo que la ha dedicado. Uh-huh. Bueno, siguiendo con la otra pregunta sería, ¿qué es lo que lo inclinó para que usted se dedique a la literatura? Uh, cuando, cuando era niño, bueno, y eso como de anécdota, ¿no? En el carnet de jardín, la profesora le escribió a mi madre que profundizara en lecturas de narrativa, ¿no? Yo tengo ese carnet todavía que escribió mi profesora de jardín. Bueno, mi mamá se lo habrá tomado en serio, así es que me traía más cuentos, más literatura narrativa, ¿no? En prosa. Para esa época la poesía me parecía pesada, ¿no? Me parece un poco cursi, porque cuando eres niño te gusta más la expresión, la fluidez, que el enigma de cada verso, porque los versos se leen por símbolos, ¿no? Entrañan un mensajes más profundos con pocas palabras, mientras que en la prosa es más extensivo, ¿no? Más narrativo, diríamos así. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo tuve mi preparación
para la universidad, por ejemplo, era para otras carreras, ¿no? Como medicina. Pero me ganó las letras, ¿no? Comencé a escribir desde muy temprana edad. Yo pensé que iba a ser más narrador incluso, ¿no? Yo empecé desde los 9, ya había escrito ya más de 4 o 5 cuadernos. Pero cuando llego a la adolescencia, 16, 14, 15, comienzo a escribir poesía, ¿no? Por un criterio más emotivo. Estamos hablando de una realidad peruana y arequipeña donde la educación era aún militarizada, ¿no? Estoy hablando, pues, lo que es 80s y 90s, ¿no? La mentalidad recalcitrante de que mostrar emociones o sensibilidades es cursilería, ¿no? Actualmente no, actualmente es muy bueno, ¿no? Eso se ha ingresado desde el 2000 para adelante como un fenómeno de diplomacia, tolerancia, inclusión, pero entonces yo escribía a escondidas cuando era en la secundaria, ¿no? Mi familia no sabía que escribía poesía, incluso. Pero mi familia sí quería que me vaya pues a medicina o a derecho, ¿no? Pero eh, hubo una temporada que me metí a la biblioteca, le pedí dinero a mi madre a escondidas, no les dije a qué iba a postular a la universidad y postulé a literatura, ¿no? En la biblioteca municipal de acá de Arequipa encontré un texto muy, muy hermoso de Unamuno, es escritor y filósofo español, y de Sigmund Freud, que es un psicoanalista, ¿no? Yo cuando era adolescente ignoraba la valía de estos autores, ¿no? Pero en los textos encontré algo muy hermoso que me llevó a la literatura, que decía así, era como escrito para mí, yo lo llevé así. Decía, ¿no? Aquel individuo que no entienda su posición en el mundo y que sienta que está en todas partes, pero a la vez en ninguna, y se sienta tan comprendido y a la vez incomprendido, y que comprenda a todos, pero que nadie se lo comprenda, ese es el poeta, ¿no? Entonces yo dije, wow, tengo que ir a la poesía, ¿no? Era como una descripción ya personal. Incluso, ¿no? Gracias a la biblioteca pude leer las obras de Adolfo Becker, ¿no? Tanto sus rimas como sus leyendas. Y también los artículos y los estudios que le hicieron a Becker. Entonces, ahí a Becker decía algo, ¿no? Solo aquellos que conservan la memoria con una especial frescura y de manera eterna y se puedan recordar sabores, olores, como si el tiempo no hubiera pasado, esos son los poetas. Entonces, con esas categorías, me meto pues a literatura, ¿no? A estudiar literatura. Cosa que fue distinto, porque en literatura, como les dije, no es así con ese calor y esa fiebre, sino te especializan a mejor hablar, a mejor resumir, a mejor analizar un texto, es decir, te liman el corazón. Si uno va sintiendo cosas profundas, no, en literatura te las van podando e incluso vas extrañando quizás tu fluida espontaneidad, ¿no? Emotiva. Ese es quizás el choque, ¿no? Pero la literatura sí ha servido para modelarme en diferentes estructuras de lectura, ¿no? Y cómo ha ido la historia de la literatura, cuáles son los alcances que tiene las poéticas, las narrativas, los ensayos, ¿no? Hasta dónde han llegado y permite entender los discursos y los textos en esa medida. Sí, bueno, muy interesante también lo que dijo, ¿no? Y, y es también para que pensemos, ¿no? Sobre nosotros mismos. Mm. Bueno, sí, la pregunta sería, ¿qué obra producida por usted le parece la más influyente o la más interesante que ha producido? Ya, bueno, también como anécdota, ¿no? El hecho de que haga empezado escribiendo, ¿no? Haga tenido ejercicio, lectura, práctica, pero cuando uno se está en formación, como en este caso literatura, o sea, estamos hablando de docentes y personas que han leído, han ido al mundo, han conocido el mundo,
Me recuerdo que mi primer poemario lo saqué con timidez, ¿no? Y con timidez porque es el nerviosismo natural que existe, pues, ¿no? ¿Qué dirá la crítica, ¿no? ¿Qué dirán los docentes, ¿no? Los compañeros que también leen, ¿no? Porque son especializados. Yo esos poemas los hice como descargo emotivo mío. Ya mis primeros trabajos son como un descargo emotivo, porque cuando uno es muchacho, también se deja influenciar y aún tiene miedo, ¿no? O sea, de manifestar realmente lo que quiere, y la falta de experiencia incluso también te juega malos, malos pasos, vamos a decirlo, ¿no? Al pasar el tiempo, se va profundizando el pensamiento, la realidad, con muchas lecturas varias. Yo diría que las obras que mucho mejor yo me siento bien es El poeta y la niña de asfalto, El prodigio y Entre el cielo y la tierra, Camino de arcilla. Esos tres los trabajé como una ruta donde el poeta o el escritor o aquel que se quiere acercar pueda reconocer, ¿no? Son como unas etnografías poéticas de lo que tiene que pasar el escritor, lo que va a vivir y lo que va a tener que dejar y con quiénes se va a enfrentar, ¿no? Porque al final no se va a enfrentar con la realidad, sino con sus propios demonios internos. Por ejemplo, ¿no? Eh, Entre el cielo y la tierra, Camino de arcilla, se divide en 4 capítulos, que es rostros, rastros y huellas, ¿no? Rostros son las representaciones de la realidad, ¿no? Huellas es las experiencias que uno cree vivir, ¿no? En las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y mientras que en El poeta y la niña de asfalto es una batalla verbal, ¿no? Donde el poeta tiene una voz propia y paralelo a ella está la niña de asfalto, que representa la sociedad, el mundo. Y entonces el poeta renuncia a todo para encontrar la verdad, aparentemente, ¿no? Mientras que la estructura social, que es la niña de asfalto, le dice que retorne, que vuelva, que él podría guiarlo, ¿no? Pero el poeta ya está desilusionado de esa realidad, ¿no? Ya sabe en qué va a llevar, a qué va a arribar también el mundo y los humanos, ¿no? Pero al final el poeta vuelve, pero tratando de llegar a su corazón intacto, ¿no? Es un texto muy, muy bueno. Lo presenté en Lima, en la Casa de Literatura Peruana, me lo prologaron también. Y El prodigio es una voz más, es un poemario con 3 voces, ¿no? Y en la primera voz, por ejemplo, sale el poeta, que sería yo, Orlando, ¿no? Es, ¿no? Como, vamos a decirlo así, como si fuera una capa cerebral. Y la segunda voz, en cambio, es más profunda, más crítica, todavía más racional, y le cuestiona con nombre. Oye, Orlando, ¿tú qué crees? Así, hasta no es así, te estás ilusionando, ¿no? Bla, bla, bla. Lo evalúa, vamos a decirlo, al primer corpus, ¿no? Literario o poético. Y el tercer corpus, más bien, es mucho más poético, es más hermenéutico, más, vamos a decir, una capa más profunda, si queremos llamarlo el inconsciente, y es el que los evalúa a los dos y les da las pautas también a las 2 voces primeras, ¿no? Eh, en, en, yo diría que ese trabajo, por ejemplo, es el compromiso del escritor. Los 3 poemarios los tengo porque es el compromiso de la escritura, ¿no? Donde las palabras pesan, ¿no? Y a veces nuestra vida es corta del ser humano, ¿no? Y creemos que vamos a ser inmortales, pues vivir una vida próspera, ¿no? Pero el tiempo pasa, ¿no? Y las sensaciones crecen, las experiencias, el mundo es grande y tenemos que saber organizar, ¿no? Y en ese desengaño el poeta vive pues acelerado, angustiado, preocupado en el devenir del mundo y también que se le está acabando la existencia, ¿no? Y entonces tiene que tratar de guiar a los demás o hacer su trabajo de vocación o encontrarse para qué ha venido en el mundo, ¿ves? O sea, ya son preguntas más trascendentales y de existencia, ¿no? Que tiene que asumir. Y entonces estos textos representan ello, ¿no? Eh, Tuve otro texto que ese sí me hubiera gustado mucho más, se llamaba Furioso. Lo digo se llamaba
porque se me malogró la computadora y perdí todo un poemario que me demoré 5 años en construirlo, ¿no? Entonces ya no podía ni recobrarlo me sentí muy mal porque era un trabajo que me había dedicado durante 5 años para componerlo. Bueno, sí, también son cosas de la vida, ¿no? También que pasan, ¿no? Esas Mm. cosas. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál fue su mayor miedo cuando se inclinó a la literatura? O también, si no tuvo ningún miedo, ¿no? Cuando se inclinó. Ya, claro, esas sí son preguntas profundas, ¿no? Que me están haciendo, que me parece bien. Escarba más que todo el mundo interno, ¿no? La psique del escritor. El miedo, ¿no? Creo que cuando eres muchacho, no existe esa palabra, y aún si eres poeta, es como que tuvieras un chaleco antibalas, ¿no? O que hubieras hecho un pacto con un ente divino y no te va a ocurrir nada, ¿no? Cualquier experiencia que puedas vivir, solo es eso, una experiencia. No, no te va a dañar ni te destruir, sino más bien te va a engordar, ¿no? Es como el vitalismo de Nietzsche, ¿no? Donde en su libro así habló Zaratustra, el personaje La Sombra y el personaje Zaratustra se encuentran y la sombra le dice, no importa dónde estemos, si sea en una cárcel, en una prisión, o entre delincuentes, pero igual voy a estar contigo, porque yo soy tú, ¿no? Entonces, cuando estás comprometido con las letras, no existe ese miedo, todo lo ves como letras, toda realidad, emoción se vuelve letras, ¿ya? Es como estuviéramos decodificando la realidad, así como una película de Matrix, así comienzas a verlo, ¿no? Y, eh, y comienzas a cuestionar la realidad, lo que habla Emmanuel Kant, si lo que tú estás sintiendo es realidad o es el constructo de la cultura que te han dicho que estás viendo. Entonces el poeta se preocupa y quiere saber qué es la realidad. Y para dejar esa realidad tiene que desmistificarse, ¿no? O sea, dejar sus componentes mentales, ¿no? Cuestionar en sí toda su educación y sus emociones para encontrarse y poder saber reconocer cuánto es la realidad y lo real, ¿no? En literatura se maneja eso, ¿no? Lo fenoménico, la realiora y lo real, ¿no? ¿No? Eso desde los formalistas rusos al inicio del siglo, ¿no? O sea, son marcos teóricos que el poeta tiene que saber lo que le ocurre, porque si no va a estar naufragando en el mar de las palabras y de su quehacer. Es muy necesario por eso la teoría, para ahorrar tiempo también. Pero acá viene la realidad, ¿no? Que te desmiente. Como el escritor, el poeta, ¿no? Y como toda disciplina cuando está investido de su vocación, ¿no? Ya sea educadores, antropólogos, historiadores, se sienten que pueden construir un mundo, cambiar el mundo, mejorar el mundo, pero no lo va a hacer. La estructura del mundo tiene su propia forma, solo somos engranajes de ella, ¿no? Hay un poema del poeta Javier Vacacorso que dice, solo somos la sangre que va a lubricar a la gran máquina de la economía, ¿no? Y para eso nos están metiendo ancianos, niños y mujeres, y no importa tu edad, siempre vamos a estar lubricando esa eterna maquinaria con nuestra sangre. ¿Qué quiero decir con eso, no? Que cuando las vocaciones, más allá del apasionamiento, ¿no? Y la mentalidad que tengan, se enfrentan con el sistema social cultural que implica leyes, constituciones, territorios, ¿no? Marcos externos que nos los pintan como si fueran una realidad única y te someten al castigo del cuerpo, te someten al castigo de prisión, te someten a los estigmas del sistema, que puede ser la desidia, el abandono,
o te invisibilizan en la realidad, entonces vas notando que existen otras realidades, ¿no? Y entonces, posiblemente ahí pueden venir ciertos miedos para algún sector de escritores, ¿no? No van a llegar a lo que quieren, al puesto que quieren, al sueño que quieren, ¿no? Y tal vez se sientan frustrados, ¿no? En mi caso, para responder la pregunta, el miedo que yo sí tengo es no ser fiel con mí mismo, no decir lo que yo realmente siento, ¿no? Dejar de ser yo mismo y dejarme persuadir por la cultura y la realidad, ¿no? Que otros piensen por mí y yo no pensar por mí mismo. Ese sería mi miedo. Muy interesante lo que dijo, ¿no? Sobre lo último que dijo. Bueno, esta es la última pregunta que tenemos para usted. Sería, ¿qué le daría a usted un mensaje a los jóvenes, ¿no? Y una pregunta más que sería de que, si nos explicaría un poco más sobre su último premio que tuvo en estos últimos años. Ya. A ver, con la penúltima pregunta, que era si puedo, me decías que tenía que, Un mensaje a los jóvenes. esa pregunta es un poco más compleja, ¿no? Se me fue porque mm, uno puede aconsejar, pero tiene que entender que la decisión final es de ellos, ¿no? Del otro. No importa cuánta luz uno les dé, o cuánta oscuridad, o cuánta farsa, o cuánta verdad. El ser humano escoge lo que mejor crea o le convenga, ¿no? Entonces, a los jóvenes, lo único que yo les podría decir, porque tienen diferentes intereses cada joven, ¿no? Los jóvenes tienen diferentes intereses, y aún más aún si son jóvenes, ¿no? Y más aún porque tienen una fuerza, y esa fuerza que es casi como si todo el mundo fuera eterno, más bien la desperdicia. Yo les diría, fortifiquen sus capacidades, desarrollen las habilidades y destrezas que tienen, porque esas no van a aparecer en la vejez. Si uno es burro, es porque siempre lo fue, ¿no? O no formó. No es que mañana voy a ser inteligente. ¿Qué quiero decir con eso, no? Si la gente quiere ser buena o virtuosa, tiene que empezar desde ya. Si es que quiere ser escritor, o si quiere mejor amar, o si quiere mejor conseguir dinero, posición social, tiene que empezar desde ya, invirtiendo en sí mismo. Pero no pensar que mañana eh, van a aparecer cualidades que nunca han desarrollado o han puesto en práctica, ¿no? Por ejemplo, conozco mucha gente que de la noche a la mañana quiere ser escritor y te va a ganar premios. Algunos tienen suerte, ¿no? Pero eso es solo suerte. Pero realmente la escritura es todo un ejercicio de disciplina. Y esa disciplina es de uno, ¿no? Y no con modelos de moda como fumar, tomar, tener una vida desperdiciada, ¿no? No, yo qué sé, irse a un lugar sórdido para encontrar una historia, ¿no? Eso ya son poses, modas o estereotipos de cierto grupo que a veces puede aconsejar, ¿no? Yo diría más bien que los jóvenes fórjense en sus mejores valores, y en las que no la tengan, también fórmenlas, desarrollenlas, porque en un momento las van a usar. No está de más, ¿no? Tener lo bueno y lo malo. Ahora, cuando digo lo bueno y lo malo, no quiero decir que solo es Dios o el diablo, no, no, no. Mejor aclaro eso. Me refiero en el sentido de lo bueno son los valores positivos que puede uno tener, ¿no? El amor, la justicia, la correspondencia, la fidelidad, ¿no? La justicia. Pero también tienen que tener los valores, o conocerlos mínimo, los negativos, ¿no? Que es la astucia, ¿no? La estrategia,
¿no? La resistencia, la terquedad para perseverar en algo, ¿no? No me refiero a las bajas pasiones, ¿no? Porque las bajas pasiones ya son otros criterios más personales y psicológicos, ¿no? Sí, bueno, sería por último que nos explique, ¿no? Cómo se ha sentido usted, ¿no? Cuando ha ganado este premio, ¿no? Que nos contó al principio el compañero. Sí, mi último premio fue en Argentina, ¿no? Este año. Eh, el concurso se llamaba Poemas de Amor, convocado más para el 14 de febrero y que se encuentra en Amazon y en Clinder, ¿no? Lo pueden descargar y también lo pueden comprar. La convocatoria fue a nivel mundial, tuvo cerca de 3.000 participantes y en mi caso tengo la suerte, o podría decir un poco el orgullo, ¿no? De haber estado dentro del grupo minoritario de 90 personas que han pasado esa prueba, ¿no? Y hemos sido publicados, ¿no? El premio era esa, la publicación y la difusión, ¿no? En este caso, yo mandé con mi correo institucional de la UNSA y como arequipeño, ¿no? Y lo bueno de ese concurso ha sido un poco imparcial porque no te pedía tus biodatos, ¿no? Que muchas veces en los concursos por tu trayectoria a veces ya te premian, ¿no? En este caso era así como pares ciegos, o sea, solo les importaba tu poema, tu nombre y el lugar de donde procedías, así breve nomás. Y fue una experiencia, yo diría, muy grata, porque siempre es bueno reconocer que alguien escribe, ¿no? Y lo bueno de este escribir tiene un reconocimiento, ¿no? Pero a veces es curioso, no es en tu pueblo, ¿no? Como dice, ningún profeta lo es en su barrio, ¿no? En su nación, sino a veces es afuera, ¿no? Y gané con el poemario Amor sin recibo, ¿no? Y a mí me costó porque no tengo mucho yo poemarios de amor, porque cuando te exigen, ¿no? El poemario de amor, o sea, tiene que tener ese tópico y, wow, yo dije, ¿ahora qué mando, no? Y tuve que armar el poema y dije, bueno, estos son. Y bueno, si quieren les leo, porque acá lo tengo, lo comparto y si quieren les leo algo o no, también. Sí, por Sí, favor. estaría bueno. A ver, déjenme compartirles entonces. Bueno, es un poema medio largo, pero es lo que pidieron en el concurso. Y se titula Amor sin recibo. A ver si me dicen si lo pueden ver. Sí, sí se mira todo. Ya, dice así. Ahora que eres pronto mundo, y yo, bota perdida en las horas de la noche, te rezo y adoro a soplo santo, temeroso y cautivo de tus ojos, a veces como parque o mano levantada, otras como espera y saludo. Hoy que el pasado es cicatriz, ombligo que no promete vida, no quisiera el sol ni su emblema como cepillo, ni la amistad con sombra que es pasto muerto. Ayer que solo fuiste guíjaro en mano, abandono donde la queja es absurda. Amo la incoherencia de tu presencia y sus sentidos, del fuego y el rayo herido en el tiempo perdido. Ahora no hay más que un corazón roturado y terca luna para que no se alejen los suspiros. 2. Una tarde fui árbol y abrigo de años para el amor. Niñez donde abrí el pecho como casa en fiesta. Una tarde lloví hasta perder el nombre entre laureles, en la falta de coraje al no decirte que te amo. Una tarde donde fuiste beso en ventana y adiós,
Corrí detrás de ti arrastrando el sol hasta ser noche. Esa tarde hoy naufraga conmigo en abismos. Esa tarde ahora es solitaria y se resiste a morir. Cuánta juventud cultivé en páramos viejos, cuánta agua traté de devolver al mar. Esa tarde no reconoce otro rostro que no sea el tuyo como faro. Esa tarde me traiciona y esconde el fuego de la vida cantora. Amor mío, no vendrás, ¿verdad? También soy olvido, sin recibo. ¿Acaso no hay cura para esta lejanía? 3. Se brinda la mano al pasado, a los años que se trenzan como collares, volcando los ojos a los relojes sucios, a los juegos que valor hoy pierden. Y como siglos atrás, cargo versos y pájaros, que son ahora aguaceros sobre la tarde, puente ruinoso que canta ecos oxidados, salvación de años en la cocina familiar. ¿Y qué agua quise? Tu boca para caer, ser semilla y afrenta que condena, odio de inmensa libertad como pago, que de tu ventana no seré sol. Años fraternos como zapatos oscuros, ninguna música es alivio ahora, que de infancia parto nada cambia, que de tus manos no conjugarás alivio. Sin fiesta o tatuaje, sin hadas y besos, sin calle o río que susurre en verdad, el fuego se hincha con viento al igual que el agua, sin pulseras y collares. Te amo. Muy Gracias. bonito su obra. Está muy bonito y muy interesante, ¿no? Bueno, por último ya llegamos al final de esta entrevista y queríamos darle un gran aplauso, ¿no? Por su poema que ha escrito y también darle como unas gracias, ¿no? Porque nos has accedido para esta entrevista. Más bien a Muchas ustedes por gracias. la invitación. Yo debo agradecer por su interés en las letras, también por tratar de conocer un poco más a muchos escritores y poetas que no tienen a veces la oportunidad, ¿no?, de salir en un espacio y más aún educativo. También agradecer la oportunidad que me dan para ampliar y explicar este fenómeno de la escritura, ¿no? Y en este caso la de mi obra o de mi circunstancia como poeta y escritor. Cualquier apoyo de mi persona que ustedes deseen, bueno, tengan por presente que puedo corresponderles y ayudarles en alguna temática que desean aclarar. Gracias. Muchas gracias a usted y a todos. Hasta luego. Se deja de grabar.